Hay algo que nunca conté en profundidad ni tampoco lo he comentado en todas las redes. Muchas personas me conocen porque hablo de financiamiento, hablo de crédito, pero muy pocas personas realmente saben de dónde vengo y cuál es mi historia. Y en esta oportunidad quiero aprovechar para explicarles un poco cómo llego a este mundo del crédito personal y contarles un poquitito de mi historia en Argentina. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Laureano, tengo 39 años, soy argentino y hace casi 3 años estoy viviendo acá en Estados Unidos. Hoy quiero comentarles, explicarles, contarles brevemente un poquitito de mi historia, un poco de mi historia anterior antes de llegar acá a Estados Unidos y cómo terminé en este mundo de lo que es el crédito personal. Bueno, en Argentina vengo de una familia de clase media, realmente nunca nos faltó nada, tampoco nos ha sobrado muchísimo, pero la realidad es que fui al secundario, de hecho fui a un secundario privado, terminé el secundario, me fui a estudiar a Córdoba, administración de empresa, durante casi 3 años. Obviamente no agarré el timing del estudio, me costó muchísimo, mi mamá en ese momento era rectora y profesora en un colegio, lo cual para mí tomar la decisión de decirle que ya no quería estudiar más después de 3 años estudiando administración de empresa, de marketing, fue muy difícil. De hecho fue un momento muy delicado, le costó a mi vieja entenderlo, me costó mucho también afrontarlo y poder contárselo, pero bueno, mis viejos me la hicieron corta, me dijeron que Lau, si no vas a estudiar, entonces volvete, no vamos a andar bancando vagos y ponete a laburar y fíjate qué es lo que querés de tu vida. Así que me había ido a estudiar a Córdoba, que es una ciudad a 3.000 kilómetros de Ushuaia, de donde yo había nacido. Me vuelvo a Ushuaia y comienzo a trabajar. Tenía unos 20, 21 años, obviamente empecé trabajando en todos lados, como la mayoría de las personas. Luego logro entrar a un cargo como sería en gobierno, sería en un colegio público, en la parte administrativa. Ahí estuve durante 7 años, fue mi primer trabajo estable y durante tanto tiempo, ¿no?, constante, en el cual se ganaba bien, teníamos muchos beneficios, como todo trabajo público en Argentina teníamos muy largas vacaciones. En ese momento, si bien hay altos y bajos, se cobraba bastante bien. Todos los feriados que tenía Argentina siempre los teníamos contemplados, así que bueno, teníamos ciertos beneficios, pero siempre dentro de mí me picó el bicho de estar inconforme en los lugares donde no sentía que no tenía todo mi potencial, en los lugares que sentía que no era totalmente libre, que no podía tomar decisiones, en el que tenía compañeros que tenían formas de pensar muy distintas a las mías, en que tenía jefes que sentían que no eran mucho más capaces que yo, sino que simplemente estaban metidos a dedo, señalados y demás. Pero bueno, así que con el tiempo me fui dando cuenta que ese no era mi ambiente, me resonaba raro y ahí es cuando decido emprender. Comienzo abriendo una veterinaria, por ahí lo que se nombra acá como pet shop, sin saber nada ni de marketing, ni de números, ni de administración. Si bien había estudiado administración de empresa por 3 años, pero realmente no le había dado mucha pelota como típico joven que comienza a estudiar. Así que obviamente, como todo emprendedor, tenés que aprender de todo, porque tenés que saber de publicidad, de marketing, de contaduría, de taxes, de vender, de publicar, de todo un mundo que vas aprendiendo a las cachetadas. Yo realmente no vengo de una familia de emprendedores tampoco, entonces fui entendiendo que había que completarme como emprendedor, como persona. Tenía que aprender ciertas habilidades, ciertos talentos, tenía que ser una persona íntegra para poder avanzar. De a poquitito me fue bien. Comencé con una sucursal mientras estaba trabajando en este trabajo que les comento. Luego empiezo a ver que iba bien, pongo un empleado. Ese empleado en un momento empezó a ganar más dinero que yo en mi trabajo actual y ahí es cuando digo, che, no tiene sentido esto, me parece que me tengo que tirar el piletazo, dejar mi trabajo para meterme de lleno a mi emprendimiento. Y es ahí cuando me meto de lleno a atender mi propio local, era como un autoempleado. Empiezo a crecer, a relacionarme más con el negocio y empiezo a
tomarle gustito a esto de emprender. Bueno, se viene la segunda sucursal, ya fue más fácil porque yo ya tenía la experiencia de haber abierto la primera, pongo un empleado en la primera, me voy a la segunda y le empiezo a atender yo hasta que los costos empezaron a poder cubrirse solo. Y bueno, así fueron 3, 4, hasta 5 sucursales, crecimos, me fue bien, hasta el 2018 generé buen dinero, aprendí muchísimo, a medida que iba abriendo sucursales iba aprendiendo cada vez más sobre cómo hacer el mobiliario, los colores, el marketing, el eslogan, los carteles. También fue un poco más fácil porque al tener un poco de capital uno va abriendo las cosas de otra forma. En las primeras sucursales he abierto haciendo directamente los muebles yo, y cuando ya abrimos una tercera, cuarta o quinta sucursal directamente ya le he pagado a carpinteros que hagan algo muy bueno, bien profesional y demás, así que uno va evolucionando. También tuve que aprender mucho de recursos humanos, eso fue bastante clave, siento que es un punto muy importante aprender sobre cómo relacionarte con tus empleados, con proveedores y demás para que todo eso sea lo más llevadero posible. Así que crecimos, me fue muy bien, hasta el 2018 hice buen dinero, después sentí que llegué a una meseta, como siempre una persona inquieta quise cambiar un poco el rubro, aprendí de inversiones, me hice un curso de inversor internacional, asesor financiero internacional, empecé a invertir en la bolsa de valores, me equivoqué en algunos aspectos que no la vi venir, guerra de Ucrania, coronavirus, fueron varias secuencias que fui perdiendo dinero. Sumado a eso el coronavirus, sumado a eso un cambio de gobierno en Argentina, bueno, me fue llevando prácticamente a estar en la cresta de la ola en el 2018, a llegar al 2021, 2022 casi prácticamente sin dinero. Realmente todo eso pasó muy rápido, desde estar en la cresta de la ola teniendo 3 autos en la puerta que me gustaban, Subaru Empresa de $40.000 cada uno, enfierrados, un Quattro, 2 camionetas, una casa enorme alquilando, viajando 4 veces al año al exterior, hasta de pronto ir perdiéndolo todo. Ahí es cuando siempre también tuve esta inquietud de vivir en otro país, realmente me llamaba la atención lo que sería vivir en otro país, y a veces cuando pensaba en el proyecto de vivir en otro lado siempre me justificaba que decía que no podía porque tenía un local físico. En ese momento tenía las veterinarias y decía no me puedo ir porque ¿cómo hago con los negocios? Y ahí fue cuando dije, ya está, no tengo más excusas, no tengo nada, voy a arrancar de cero, no tengo excusas de que tengo apego a algo, y si voy a arrancar de cero, ahí dije, ok, si voy a arrancar de cero, arranco de cero en otro lugar, era como mi puntapié inicial. Y ahí es cuando decido, compro mi pasaje, me vengo con $700 en el bolsillo, cierro todo en Ushuaia y me vengo. Me vine y bueno, obviamente todo ese sabor que realmente la gente que ha ido a vivir a otro lugar y se ha ido sin capital sabe cómo es de no es lo mismo. Yo ya había venido a Miami casi 2 o 3 veces, no es lo mismo venir como turista con algo de dinero en el bolsillo que venir a barcos quemados con prácticamente nada de dinero. Fue muy difícil. Los primeros meses viví en un departamento con una habitación compartida. Esa habitación compartida estaba sucia, tenía cucarachas, mi ropa estaba en cajas, cada vez tenía menos ropa. Empecé a trabajar en la construcción y ahí fue como realmente un cachetazo, ¿no? Porque realmente me golpeó el ego. Yo venía de vivir otro tipo de vida en Argentina y en teoría estaba buscando una mejor vida en otro país, en Estados Unidos, la potencia, primer mundo y demás, y de pronto me vi que estaba en la construcción trabajando por 2 mangos, no tenía ni para comprarme una moto, me compraba la comida y la comida era justa. Me acuerdo en ese momento gastaba $70 semanales y ese era mi presupuesto, y me acuerdo patente qué es lo que compraba. Compraba 4 pechugas de pollo, 5 bananas y 2 boludeces más, y no podía comer ni más ni menos porque eso era lo que me tenía que durar la semana. Realmente fue la primera vez en mi vida que me fui a acostar a dormir a veces sintiendo hambre. Nunca había sentido hambre, si bien no estaba viviendo en la calle, pero me acostaba con hambre a veces y decía, che, no puedo comerme una banana más o un pollo más o la comida porque esta comida es de mañana. Realmente lo viví, no me lo contó nadie, realmente nunca había pasado por eso. Entiendo que tal vez por ahí alguna persona que me escuche y haya vivido esto les parezca algo normal, pero bueno, realmente fue una experiencia que era necesaria, comer un poquitito de tierra. Así que bueno,
trabajando eso realmente fue muy difícil, no solo esa parte, sino la parte laboral, de que yo sentía que tenía mucho conocimiento, había tenido muy buenas experiencias, había sido el laureano que era en Argentina, de pronto acá era un don nadie, y cuando salía a buscar trabajo me daba cuenta que era muy difícil y que nadie te daba pelota y nadie conocía tu historial, tu currículum, así que fue muy difícil. De a poco fui evolucionando. El siguiente trabajo fue, me metí en industria de autos, de carros, en un dealer. Realmente siempre me gustaron los autos. Para los que me conocen me pueden seguir en Instagram, ahí suelo subir algo de mi día a día. Me encantan los fierros, no me gusta el fútbol, me gustan los autos. Así que nada, me metí en el mundo ese, aprendí desde cero porque realmente el sistema financiero y de bancos en Estados Unidos es totalmente distinto. Los autos es otra movida, título limpio, reveal, cosas totalmente distintas, VIN number, otro mundo. Aprendí mucho. Obviamente me desenvolví rápidamente como un buen vendedor, no por hacerlo muy bien, sino que el resto de mis compañeros no lo hacían tan bien, entonces era muy fácil tratar de como sobresalir un poco. Así que nada, obviamente seguía siendo todo muy difícil, todo a cuesta abajo, y sentía que había algo más. Bueno, de pronto fui cambiando de un dealer a otro, pasé a ser financista. Ahí realmente me gustó un poquitito más, ya sentía que era un poco más de responsabilidad, sentía que como ya estábamos subiendo a otro escalón, y ahí es cuando empiezo a conocer un poquitito el mundo del crédito, ¿no? El crédito personal, el crédito de negocio, por dos lados. Por un lado comencé a hacer financiamiento en un dealer de autos usados, y por el otro estaba viviendo mi vida, mi experiencia propia, como un latino en Estados Unidos. Entonces estaba aprendiendo sobre crédito a nivel personal y aprendiendo de crédito a nivel profesional y laboral. Entonces eso me fue llevando de la mano a entender cómo funciona todo esto, que no tenía ni idea de las tarjetas de crédito, el financiamiento. No podía comprender cómo personas que ganaban $10.000, $13.000 por mes, no podíamos venderle un auto de $5.000, le teníamos que decir que no, o el interés era alto. También veía cómo muchas personas entraban a tratos, cerraban negocios que no le eran ni cerca de conveniente a ellos y demás. Así que de a poco me empiezo a meter en este mundo y ahí me doy cuenta que realmente ese mundo sí me interesaba y sí me gustaba. Seguía siendo empleado, seguía trabajando como financista, me seguía picando ese bicho de adentro de esto no es lo que yo quiero, quiero más, no me gusta no tener libertad de tiempos, mis jefes, mis compañeros. Si bien le agradezco a todas las personas que me crucé durante todo este tiempo y me dieron la oportunidad de trabajar, me sentía en una situación rara, como entre frustrado y malagradecido, porque sentía que no me gustaba lo que tenía, pero tenía que estar agradecido de lo que tenía, y entonces era una sensación rara entre, che, tengo que estar agradecido con lo que tengo, pero yo siento que es poco, y era una sensación rara. Pero bueno, eso quiere decir, eso tiene que ver más con mi personalidad, no es casual de que haya emprendido en Argentina, de que siempre he sido una persona inquieta, que siempre va por más, y ahí es cuando empiezo a meterme en este mundo del crédito personal. Comienzo primero conmigo, con mi crédito personal, empiezo a ver que tengo buenos resultados, empiezo a entender cómo funciona, empiezo a comprender cómo son las reglas y empiezo a jugar esas reglas a mi favor, y ahí es cuando me doy cuenta de que podía impactar en las vidas, podía aportar muchísimo valor, podía ayudar, podía compartir toda esta información que estaba aprendiendo, que estaba teniendo, a otras personas que simplemente estaban en el mismo lugar que yo. Y por eso termino ya en este mundo, ya directamente emprendiendo por cuenta propia. Dejé el dealer en la parte de financiamiento, dejé todo el trabajo en el medio. Bueno, tuve otros trabajos, la construcción, detailing de botes, todo lo que era pulido, limpiezas. Pasé por 2 o 3 dealers como vendedor, como financista. Estuve en un rental de auto. Durante 2 oportunidades en el medio intentamos emprender algo. Tenía un scooter, una moto, en ese momento lo quise alquilar por día, $50, nadie me contactó. Hubo un día que salí durante una semana a vender hamburguesas tocando puertas, siempre buscándole la vuelta. Así que bueno, en conclusión, dejo el dealer y realmente ya desde hace un tiempo me dedico a tiempo completo en esto que me apasiona, esto que es el consultor de crédito, y realmente a las personas que estoy ayudando no es ni más ni menos a un laureano de hace 2 años. Simplemente empatizo con las personas, me puedo reconocer en ellos porque simplemente es el camino que yo aprendí a los golpes, lo puedo
colaborar, puedo ayudarles a esas personas a que no sea un camino tan doloroso y poderles hacer tomar atajos. Así que simplemente no soy un simple reparador de crédito, no es que simplemente elimino jaríncuris o colecciones, se trata un poco más de eso, se trata de poder ayudar a estas personas porque me identifico con ellos, a que todo el esfuerzo que esas personas hacen, porque también noto que los latinos somos muy trabajadores, pero al no comprender cómo son las reglas del juego. En Estados Unidos estamos jugando al básquet con las reglas del fútbol, entonces por más que seamos Messi, si jugamos al básquet no la vamos a pegar nunca porque Messi te la clava en un ángulo y no te la clava en un aro, entonces como que no machea, y ahí es cuando me doy cuenta que las personas por ignorancia o porque no quieren dedicarle tiempo están perdiendo mucho dinero, están perdiendo energía, están perdiendo tiempo, y eso realmente es lo que quiero tratar de evitarles. Así que no soy un simple reparador de créditos, se trata un poco más de eso. Intento de hacer valer el dinero, el esfuerzo, las energías y todo lo que conlleva tomar la decisión de venirse a vivir un lugar nuevo, para tratar de hacerles el camino mucho más fácil, para poder que consigan aprobaciones en sus tarjetas de crédito, que le puedan financiar autos y en el caso de poder financiar que consigan buenos tratos, con intereses bajos, con bajo down payment, que no pierdan tanto dinero, que puedan entrar a préstamos personales y mejor aún si quieren hacer como yo, que quieren emprender porque realmente son bichos distintos. Podemos conseguir crédito de negocio, que acá también Estados Unidos también tiene sus propias reglas, conseguir crédito de negocio a 0% de interés a través de las LLC, que es otro de mis programas que también puedo ayudarles. Así que gente, los dejo, este es un video por ahí más personal, más íntimo. Para las personas que me quieren contactar me pueden encontrar en Instagram como Laureano Sloturco. Este video no es para venderles nada, simplemente es para contarles un poquitito más quién soy, empatizar con ustedes para ver si en algún momento los puedo ayudar con algo. Saludos.